El presente video es una recopilación de las actividades realizadas en la asignatura Estática y Resistencia de Materiales de la unidad de la UNAD, con la finalidad de hacer una somera explicación del diseño y construcción de una estructura tipo cercha en material de acero estructural A36 con una pendiente de 25 grados de longitud de cuerda inferior de 12 metros y de cuerda superior de 13.24 metros. Se tendrá en cuenta la velocidad del viento de 10 metros por segundo. El modelo a usar es la cercha Howe. Se hará cálculo de los elementos en longitud y se clasificará por las letras inicial y final de cada nodo. En el apéndice C del libro guía están los datos requeridos del perfil a usar para los diferentes cálculos. Para la selección de la cubierta del techo se recurre a las tablas de Eternit. Allí se establece que la teja a usar es la número 6. En esta tabla están todos los datos requeridos para los posteriores cálculos. Como se va a usar la teja número 6 de Eternit, esta compañía también aconseja el tipo y número de correas requeridas. De aquí sale entonces el número total de tejas y su peso, el número de correas total y su peso. Se hace cálculo de las cargas vivas que dan un total de 27.277 newton en base a una persona de 70 kilogramos sobre metro cuadrado. Luego se hace el cálculo de cargas muertas, que viene dado por los pesos de la cercha, las correas, las tejas, las cargas de viento. De aquí que las cargas muertas son iguales a 16.037 newton, para lo cual las cargas totales CB más CM son iguales a 43.314 newton. Procedemos a distribuir las cargas en los nodos de la estructura, de acuerdo a la fórmula W igual a las cargas totales dividido por 7 menos 1, eso da 722 kilonewton en 6 nodos, perdón, en 5 nodos, y 3.61 kilonewton en los nodos extremos. Teniendo la fuerza sobre cada nodo, se procede al cálculo de las reacciones sobre los nodos. Como la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, C y D. Luego los elementos gemelos en la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomará las sumatorias de fuerzas en X positivo a la derecha. Se tomará las sumatorias de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión. Y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Entonces se hace el cálculo para el nodo A, para el nodo L, para el nodo B, para el nodo K, para el nodo D, y así obtenemos los cálculos de las fuerzas en total, clasificados para compresión y tensión. Donde no hay fuerza se dice que son nodos de amarre. Con las propiedades del perfil laminado visto en el apéndice C, se hace el cálculo de las fuerzas normales. Se hace el cálculo del momento de inercia de área menor del perfil. Se hace una tabla separando los elementos de tensión o amarre y se les calcula el factor de seguridad. Si el factor de seguridad es mayor a 3, la estructura sirve. Si no, hay que recalcular, hay que rediseñar.
Este factor de seguridad se calcula en base al esfuerzo admisible y la resistencia a la cedencia, que se da en tablas del libro guía. Luego, considerando los elementos de los nodos de compresión como columnas esbeltas, se hace otra tabla con ellos y se les calcula las cargas críticas en base a las fórmulas de Euler. Para esto, las tablas del libro guía también entregan el módulo de elasticidad E y se calcula el factor de seguridad. Si el factor de seguridad es mayor a 3, no hay que hacer cambios en la estructura. De ser así, habría que rediseñar, modificando el tipo de estructura que se está usando. Muchas gracias por su atención.